sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino de Elohim? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino eterno? ¿Qué es el reino mesiánico? ¿Qué es el reino? ¿A qué se refieren todas estas definiciones que nos da nuestro Padre a través de su palabra? Vamos a ir a el primer libro del Brit Hadashah, en el libro de Matityahu, capítulo 6. En el verso 33, donde Yeshua él mismo habló, busca primero el reino. Busca primero el reino. Busca primero el reino de Elohim y su justicia. Y a su tiempo todas estas cosas se les darán por añadidura. Este es un dicho muy importante. Es una escritura muy famosa que habló Yeshua. ¿Qué es el reino? Y es bueno que entendamos qué es el reino. Cuando Yeshua dice, busquen primeramente el reino, pero si no entendemos qué es el reino, ¿cómo buscar? ¿Cómo buscar algo? ¿Cómo consagrarnos para algo? ¿Cómo dedicarnos para algo que no entendemos? Por eso es muy bueno que entendamos el reino, que entendamos todos los asuntos del reino de Elohim. Y para este estudio vamos a hacer un repaso de todas las escrituras. Vamos a ir por todas las escrituras a fin de ganar toda la luz con respecto a el reino. Todas las escrituras hablan del reino, hablan del reino de Elohim. El reino de Elohim, también conocido como el reino de los cielos. En el Tanaj, en las escrituras hebreas, en la Torah, en los Nevim, en los Ketuvim, en lo que normalmente se conoce como el Antiguo Testamento, nos relata muchos detalles de lo que es el reino. ¿Desde cuándo se estableció el reino? ¿Desde cuándo existe el reino? ¿Y cuándo será establecido ese reino en la tierra? ¿Y cómo es que será establecido en el milenio? ¿Y cómo es que será después del milenio? En el capítulo 15 del libro de Shemot, en el capítulo 15 donde habla de el canto de Moshe, cuando Moshe canta a Elohim, es en la primera parte de las escrituras donde se habla de el reino. En el capítulo 15 de Shemot, versículo 17 y versículo 18 dice, tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar Adonai que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, Adonai que tus manos establecieron. Adonai reinará por siempre y para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice aquí este canto de Moshe? ¿Qué es lo que nos está revelando nuestro Padre? Es interesante que es en la primera parte de la escritura donde se habla del reino. El reino de Adonai. Y aquí el reino de Adonai está asociado con la introducción del pueblo de Israel en su tierra. Especialmente dice que el pueblo está siendo dirigido a la montaña de la herencia de Elohim. Y aquí no está hablando tanto, no se está enfocando tanto en la tierra de Israel. Sabemos que es la tierra prometida a su pueblo para siempre, pero aquí Moshe está diciendo que el pueblo está siendo conducido es al monte de la herencia de Adonai. Tú los traerás y los plantarás en la montaña, en el monte que es tu herencia,
el lugar, Adonai, que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh, Adonai, que tus manos establecieron. Es ahí en ese monte donde dice que Adonai reinará por siempre y para siempre. Pero ¿qué es lo que está aquí hablando Moshe en este canto? Esto que está diciendo aquí Moshe en este canto del capítulo 15 de Shemot, en el verso 17, sabemos que el pueblo ha salido de Misraín, el Eterno sacó a su pueblo de Misraín, ahora cruzaron el mar y están al otro lado del mar cantando este canto. Y esto es mucho antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Muchos siglos antes de que apareciera el santuario de Elohim, o sea, el Mizcán y luego el templo. Y aquí se dice que este ya es un monte propiedad de Elohim. Hay un monte que es propiedad de Elohim. Y él ya se ha hecho allí una morada y ya ha creado un santuario con sus manos en ese monte. O sea, Moshe en este canto está hablando de un hecho consumado. El Ruach Elohim aquí habla a través de Moshe sobre lo que sucederá en cientos de años, cientos y cientos de años. Moshe está viendo cientos y cientos de años después. Ahora, Moshe está pidiendo a Elohim aquí que guíe a su pueblo hacia lo que él ya ha hecho y preparado para su pueblo. Y cuando esto suceda, se abrirá el reino eterno de Adonai. Aquí el reinado de Adonai, como dice aquí Moshe, este reino está conectado con el santuario, ese santuario del Eterno y su pueblo. Aquí Moshe está hablando de una montaña sobre la cual su presencia se revelará de manera especial y donde todo Israel acudirá al encuentro de Elohim, tanto allí como desde allí será revelado su reino eterno. El reino de Elohim, el reino del Mashiach, el reino eterno. Esta, mis hermanos, es la primera mención en toda la escritura que se hace de el reino. Sabemos que la escritura también habla de que Abraham, él salió de su tierra de Ur, entró a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida por el Eterno para él, pero él vivió como extranjero ahí. Él vivió como un extranjero porque dice que él esperaba, era la ciudad, la de verdad, la que verdaderamente tiene fundamentos eternos. Y aquí Moshe también está hablando de esto. Está hablando de un reino que se desarrollará y se desarrollará. Este monte del cual está hablando aquí, el cual el Eterno ha escogido y ha establecido ahí su morada, y desde ahí reina. Moshe está hablando es de la eternidad cientos y cientos de años después. Aquí la revelación del reino nos dice que ya existe, que nuestro Elohim, aunque en un futuro reinará sobre todo, pero me dice que Adonai reina por siempre y para siempre, como dice el verso 18, aquí del libro de Shemot en el capítulo 15. Adonai reinará por siempre y para siempre. El reino ya existe. Sí, el reino ya existe y el reino siempre ha existido. El reino tiene un desarrollo y el reino tiene toda una culminación. Cuando nosotros vemos el libro de Mattiyahu, el libro de Mattiyahu es la Betzorá del reino. Habla exclusivamente del reino. Es la Betzorá que se escribe con relación al reino.
y presenta 3 niveles en el reino. Primero, la constitución, luego la apariencia del reino y al final habla de la manifestación del reino. La escritura presenta todo ese esquema de la misma manera. El reino ya existe, siempre ha existido porque dice que Adonai reinará por siempre y para siempre. Él reinó, Él reina y Él reinará por siempre y para siempre. Y esto está relacionado con el hecho de que el pueblo de Elohim, que ha salido de la esclavitud egipcia, que están ya en el desierto, han cruzado el mar, pero este pueblo vendrá al lugar prometido, preparado para ellos, y construirá el santuario que Elohim ya ha hecho para ellos. La escritura nos habla de el reino del Mashiach establecido cuando Él viene, muere y resucita y se establece lo que es la era mesiánica. Luego en su segundo regreso se establece lo que es el reino mesiánico. Y después de que termine el reino se establece el reino eterno. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, que fue un libro escrito a los judíos mesiánicos, recuerdan que los primeros creyentes fueron judíos, los primeros creyentes en Yeshua. Las primeras comunidades fueron judías. Después de que Yeshua muere y resucita, aproximadamente en el año 30, 40 años más, hasta el año 70, ese es un periodo donde todas las comunidades judías emergieron, partiendo de Jerusalén, y luego se establecen comunidades netzaritas, mesiánicas, creyentes en Yeshua, por toda Judea. Y en ese periodo se escribe una carta para los judíos creyentes en el Mashiach. Esa carta es la carta que se conoce como la carta de los hebreos, o sea, es una carta escrita a los hebreos creyentes en el Mashiach. Era un periodo bien importante porque, aunque Yeshua ya había muerto y había resucitado en el año 30, el templo todavía estaba en pie. Había un sacerdocio levítico todavía ahí en pie, aunque corrupto, pero estaba ahí en pie. Ya no había milagros en el templo, ya no habían obras poderosas en el templo, y Yeshua estaba siendo anunciado y el testimonio de Yeshua estaba avanzando, y muchas comunidades comenzaron a emerger, pero habían ciertas dudas, habían problemas, dificultades, entonces es necesario escribir ese libro a los judíos mesiánicos para aclarar cuál era la diferencia entre el ministerio levítico y el ministerio ahora de Yeshua. Por eso el libro de Hebreos es eso, ¿no? Es la presentación de cómo funcionaba el sacerdocio levítico, el templo, los sacrificios y cómo Yeshua cumplió como el Cohen Gadol, como la Torah viviente, como el verdadero sacrificio. A eso se refiere el libro de los Hebreos mesiánicos. Ahora, aquí hay un paralelo espiritual que presenta el libro de los Hebreos. ¿Qué es lo que explica el libro de los Hebreos? ¿Qué es lo que el autor del libro de los Hebreos está transmitiendo a los creyentes en el Mashiach? Recordemos que está comenzando la comunidad y ahí tienen el templo y ahí tienen el sacerdocio levítico y ahí está el ministerio que se había establecido a través del sacerdocio levítico, pero también están los emisarios de Yeshua. Era una verdadera lucha poder predicar estando todavía aparentemente también el ministerio levítico en pie. Entonces Moshe nos dice aquí los hebreos mesiánicos, él hizo ese tabernáculo celestial que vio, ¿no? Como modelo celestial, lo hizo en la tierra, el Mishkan, según el diseño de la visión del tabernáculo celestial que él vio en la montaña.
O sea, ese Mishkan terrenal, que es lo que hemos estado estudiando, es solo una proyección, es solo un reflejo, es la realización terrenal del santuario celestial, que ya existe. Hay algo que ya existía, no es que, el Mishkan, tremendo, porque eso fue algo novedoso. Por primera vez en la historia existe algo así. No, ya existía el celestial y el Eterno está mostrándole a Moshe el modelo original y conforme a ese modelo original que ya existía, entonces ahora hace una réplica en la tierra. Este santuario terrenal era solo una proyección, era solo un reflejo del santuario celestial que ya existía. Y todo lo que Elohim se ha propuesto lo logrará de una forma u otra, pero todo lo que él hace en la tierra es un reflejo de lo original, de lo celestial. Entonces, cuando se habla del reino de Israel, es igual. El reino de Israel es un modelo de un reino que ya está establecido, de un reino celestial. El Mishkan es solamente una réplica de algo que ya existe. El reino de nuestro Padre siempre ha existido, su reinado. Entonces, el reino de Elohim en la tierra, el reino de Elohim es el reino de los cielos, es el reino celestial, es la esfera donde nuestro Elohim gobierna, donde Él hace su voluntad, donde Él hace lo que quiere, como dicen los salmos, y quién le puede decir que no. El reino celestial donde se ejecuta su voluntad. Cuando hubo una rebelión en los cielos, sencillamente nuestro Padre juzgó. Cuando Hasatán y sus seguidores se rebelaron en ese reino, pues el Eterno limpió los cielos y echó a Hasatán de su presencia y a todos sus seguidores, porque ahí se hace su voluntad. Ese reino siempre ha existido, pero ahora nuestro Padre quiere hacer una réplica del reino en la tierra, una réplica de su reino aquí en la tierra. Así como el Mishkan es solamente una copia de el Mishkan celestial, o sea, de el Rey celestial, el Mishkan no apunta a alguna cosa en los cielos, sino al Rey, porque todo quiere explicarme es con relación a quién es nuestro Rey, a quién es Yeshua, y cómo es su plan de redención y cómo es todo el plan Mashiach que se ha trazado. Y el Eterno hace hacer una réplica a través del Mishkan para que entendamos todos los detalles de la obra redentora de Yeshua. Ahora, con relación al reino, igual. El reino de Elohim es el reino de eternidad a eternidad. Es el reino en el cual Él reinó desde el comienzo. Él reinó haciendo la creación, Él reinó sobre la creación. Él reinó en los millones de seres que Él creó en los cielos. Él reina y Él reinará. El reino de los cielos no ha sufrido ningún problema. Cuando hubo una rebelión, sencillamente Hasatán fue sacado de ese reino y el reino continúa. Y es lo que dice aquí Moshe, que nuestro Elohim reinará por siempre y para siempre. Siempre lo ha hecho. Hasatán quiso derrocar al Creador, pero no pudo, fue juzgado, aunque el Eterno le dio oportunidades de arrepentirse, pero no lo hizo. Eso es lo que estudiamos en el libro de Shemot, con respecto a los 10 juicios que el Eterno trajo sobre Faro. Faro representa a Hasatán. Y el Eterno a Faro le dio 10 oportunidades. Y no quiso. Bueno, eso refleja lo que había pasado también en la eternidad pasada. Ahora, el reino de Elohim, que es el reinado universal de nuestro Padre de eternidad a eternidad, el reinado que Él ejerce en los cielos, ese es el reino de Elohim, el reino celestial, el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que quiere nuestro Padre? Establecer el reino de los cielos también en la tierra. Y a este reino de Elohim en la tierra se llama el reino de los cielos. El reino celestial. Cuando hablamos en el Avinu que dice Avinu Sheva Shamayim, Padre celestial, o Padre, tú que reinas en los cielos, tú el Rey celestial, venga a nosotros tu reino.
Esa es la voluntad. La voluntad de Él es establecer su reino en esta tierra. En la tierra, Elohim solamente puede reinar donde se revela la proyección de su reino original, de su reino celestial. O sea, Él reina solamente donde hay hombres y mujeres dispuestos a que en esta tierra se haga solamente la voluntad de Elohim. Porque Él en los cielos no permite absolutamente nada contra su reino. Y desde la rebelión, cuando el Eterno juzgó duramente la rebelión de Hasatán y sus seguidores, nunca más hubo más rebeliones. En los cielos no ha habido más rebeliones. Nuestro Padre reina y hay shalom en el reino. Y ese reino ahora Él lo quiere implantar en la tierra. Ese reino que estamos estableciendo en la tierra es una proyección ahora del reino original, del reino celestial. En el mundo espiritual, en el mundo celestial, cuando hablamos de los cielos no estamos hablando de algo por allá muy lejos. El reino celestial es el reino invisible. O sea, es celestial porque no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero no es que no esté aquí. El asunto es que debe proyectarse en este mundo real. Ese mundo invisible, ese mundo que conocemos como el mundo espiritual o el mundo invisible, es el mundo donde nuestro Elohim reina. En el reino celestial o en los cielos, después de la rebelión que hubo con Hasatán y que Yeshua lo reprenda, ese reino es indiviso, es indivisible. Ese reino es uno y ese reino es único. Y ese reino se hace perfectamente la voluntad del Creador. Y ese es el plan que nuestro Padre tiene con relación a su reino en la tierra. Producir un reino indiviso, indivisible, que no se puede dividir, porque aprenderemos a hacer exclusivamente su voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. En el pasado estuvo Moshe viendo una proyección de lo que era ese reino celestial, y el Eterno le dice a Moshe, bueno, hazte ahora una copia, y le da la sabiduría a través de los ayudantes que puso como Betzalel, para que pudieran, Moshe les explicaba algo del reino y ellos tenían que plasmarlo en alguna imagen, en alguna figura, en algo que mostrara esa realidad. Y eso es el Mishkan. El Mishkan es una copia de todos los detalles del reino, hechos de una manera didáctica para que nosotros entendamos a qué se refiere el reino. Cuando hablamos del Mishkan, no solamente estamos hablando de un Mishkan celestial original, celestial, y luego en la tierra una copia. Estamos hablando del reino. Ese Mishkan también revela el reino de Elohim, que Él quiere establecer en esta tierra. Ahora, hay un santuario celestial, hay una presencia celestial, hay un gobierno celestial que solo podemos ver estudiando las encarnaciones terrenales. No sé si me entienden esto. Las encarnaciones terrenales, ha habido muchas encarnaciones terrenales de lo que son las cosas celestiales. Encarnaciones celestiales es, nosotros conocemos la encarnación del Mashiach. ¿Qué es la encarnación del Mashiach? Pues la encarnación del Elohim en el Mashiach. Pero también ha habido encarnaciones del reino, por ejemplo. El Mishkan y el templo son encarnaciones del reino, son cosas que nuestro Padre ha creado para que didácticamente entendamos nosotros la profundidad de lo que es el reino.
El Eterno siempre lo ha hecho. Él siempre ha hecho encarnaciones terrenales. Uno dice, ¿qué son esas de encarnaciones terrenales? Por ejemplo, cuando el pueblo iba por el desierto y aparecieron serpientes ardientes, venenosas, que mordían al pueblo, y Moshe va a clamar al Eterno por sanidad para el pueblo, y el Eterno le dice, hazte a un serpiente de bronce. Eso se llama una encarnación terrenal de algo celestial. A ver, ¿cómo así? Una serpiente. ¿Y qué encarna esa serpiente? Encarna a Yeshua. O sea, muestra a Yeshua. Es una revelación de Yeshua. ¿Cómo sabemos que es una encarnación de Yeshua? Porque Yeshua dijo, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Adán sea levantado. O sea, en un asta, igual que el serpiente de bronce, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa encarnación terrenal o esa figura terrenal, no sé cómo lo entiendan mejor, ese hecho real, esa serpiente real que fue de bronce o de cobre, que representa el juicio, estaba encarnando a Yeshua. Entonces, el Eterno es muy experto en eso, en hacer algo físico para mostrarme algo espiritual. Muchas, el Eterno utilizó muchas encarnaciones terrenales. Por ejemplo, el Cordero que se mató en Pesaj para que el pueblo saliera de Misraim, era una encarnación terrenal de una obra mayor, que es la obra redentora de Yeshua. Ese Cordero estaba apuntando hacia Yeshua. Muchos no entienden el asunto de las encarnaciones terrenales que se revelan en la Torá. La Torá revela infinidad de encarnaciones naturales. El Eterno encarna en algo natural algo celestial. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el mismo jardín del Edén, los ríos, las piedras, todo son encarnaciones terrenales. La misma creación es una encarnación terrenal, visible, de un reino invisible, misterioso, potentísimo, maravilloso. Y el reino de Elohim, de la misma manera, el Eterno ha hecho y ha usado estas encarnaciones terrenales, figuras, sombras, cosas proféticas, para mostrarnos la profundidad del reino de Elohim. Y el reino de Elohim, el reino original de Elohim, el reino de los cielos, también el Eterno lo quiere encarnar ahora en la tierra, lo quiere hacer real ahora en la tierra. Y para hablar del reino, cuando hablamos del reino eterno, pues no podemos evitar hablar de Yeshua, porque todas esas encarnaciones en el pasado eran representaciones de Yeshua, representaciones de algún aspecto. Cuando hablamos de las muchas encarnaciones, de las muchas manifestaciones, de los tipos, de las figuras, el Eterno utilizó la creación, utilizó personajes, como por ejemplo Yosef, para mostrar muchos aspectos de Yeshua en la vida de Yosef, en la vida de Moshe, en la vida de David. El reino, lo mismo. El reino, el Eterno ha creado muchas cosas para que entendamos la profundidad de lo que es el reino de Elohim, el reino eterno, el reino de los cielos, el reino celestial donde Él reina y se hace su voluntad, y es un reino totalmente indivisible. Ahora, no podemos evitar hablar de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el rey del reino de los cielos. Y Yeshua es ese rey celestial. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la encarnación de Elohim mismo. El rey celestial, Yeshua, es la encarnación de Elohim, el rey celestial. Para mostrar esto, entonces, nuestro Padre, Él hizo encarnaciones de diversas imágenes celestiales. Él hizo hacer muchas cosas para entender
las cosas celestiales. Si el Eterno no hubiera usado esta didáctica, mis hermanos, quedaríamos muy cortos en entender las profundidades del Creador. Porque nosotros entendemos viendo. El Eterno nos creó con esa capacidad de entender las cosas espirituales viendo las mismas cosas de la tierra. Ahora, todas estas encarnaciones, todas estas cosas que el Eterno hizo para encarnar estas realidades espirituales, mostraba muchas cosas del reino, pero solo en Yeshua tuvo lugar la encarnación de Elohim mismo. Entonces, estamos hablando de algo mucho más grandioso, de algo mucho más precioso, porque es solo en Yeshua que tiene lugar la encarnación de Elohim mismo. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la encarnación de Elohim mismo. Él nos había mostrado anteriormente muchas encarnaciones. Por ejemplo, la serpiente, como les digo. ¿Y qué me muestra la serpiente? Que la serpiente tuvo que subirse en un asta y el pueblo la miraba y el pueblo vivía y el pueblo era salvo de su veneno. Pero Yeshua luego dijo que esa serpiente que se había levantado en el desierto era él mismo. O sea, lo estaba representando a él. Y así como el pueblo en el desierto vio a este serpiente y vivió, bueno, todos los que ahora vemos a Yeshua como la encarnación de Elohim mismo, vivimos. Si una persona no puede ver que Yeshua es la encarnación de Elohim, no puede vivir. Porque tenemos que verlo a él es como el Elohim encarnado. Este es el más grande misterio. Si todo apuntaba era eso. Si nosotros creemos en algo, por ejemplo, como lo que el Eterno está haciendo con Moshe. Moshe, vas a hacer un Mishkan. Bueno, sí, padre, te hago el Mishkan. ¿Esa habitación para qué? Para yo morar ahí, para yo morar en ese Mishkan, para yo morar entre el pueblo y para yo morar dentro del pueblo. Elohim mismo está diciendo eso. ¿Cómo así? Y en el Mishkan estaba la presencia de Elohim, claro, en el lugar santísimo estaba la presencia de Elohim. Pero cuando hablamos de Yeshua, que eso está representando es a Yeshua, que es una encarnación, una figura antes de la venida de Yeshua, para que entendamos que Yeshua es la encarnación de Elohim mismo, y Yeshua habita Elohim. ¿Cómo creemos que él habitó en una tienda, pero no creemos que él habita en Yeshua? Por eso es importante entender eso de las encarnaciones. Le han puesto muchos nombres a esto para tratar de que entendamos las muchas figuras, los tipos, pero lo de encarnaciones tal vez usted lo puede entender mejor porque hemos hablado bastante acerca de la encarnación de Elohim en Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Es la encarnación de Elohim. Es la manifestación visible de Elohim. Y de esto es que da testimonio toda la Torah y todo el Brit Hadashah. En la Torah están las profecías, en el Brit Hadashah está el cumplimiento de todo esto, de la encarnación de Elohim mismo. Y hay versos que son enfáticos en decirnos eso, como por ejemplo, Shaul a través de Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Recuerdan ese verso? Muchos lo conocen, pero no lo han leído, como dice el texto arameo. El texto arameo dice: grande sin duda alguna es la verdad fundamental del misterio de nuestra fe, que anteriormente estaba escondido. Elohim fue manifestado en la carne. Elohim mismo fue manifestado en la carne. Esto dice que es la verdad fundamental. Es la verdad fundamental de la Torá, es la verdad fundamental de todo el Tanaj. Es la verdad revelada del Brit Hadashah. ¿Quién es Yeshua? Esto, Elohim manifestado en la carne. Claro, a muchos les queda difícil por la cantidad de mensajes que hoy circulan, especialmente en Internet, donde está lleno de antimisioneros. Pero esa es la verdad fundamental. Y si es fundamental, o sea, sin esto las escrituras quedan vacías.
Sin esto la fe es vacía, sin esto la fe es hueca. Esto tiene que ser importante para nosotros. La mayor encarnación, las otras son encarnaciones que me mostraban aspectos de la redención, pero Yeshua es la encarnación de Elohim mismo. No hay revelación más perfecta, no hay revelación más fundamental, más apremiante, no hay revelación más importante y no hay revelación más perfecta del reino de Elohim en la tierra que en el Mesías. En el Mesías se encarna el reino, en el Mesías se encarna el rey, en el Mesías se encarna la voluntad del Eterno. Y Yeshua mismo proclamó, yo vine a hacer tu voluntad. Y nosotros oramos, Padre, que se haga tu voluntad. Bueno, nosotros no hacemos la voluntad de manera perfecta. Estamos aprendiendo, pero Yeshua hizo la voluntad de manera perfecta. Esta es la revelación más perfecta del reino de Elohim. Elohim reinó en Yeshua. Elohim manifestó su autoridad y poder en Yeshua. Su perfecta voluntad a través de Yeshua. De principio a fin, y hoy sigue siendo igual. La revelación del reino, la manifestación del reino. Cuando vemos el libro de Mateo, como les digo, que habla de tres aspectos del reino de Elohim. Habla de la constitución del reino porque, claro, necesito una constitución. Primero necesito un rey. Luego necesito una constitución, reglas de ese reino. Y cuando se establece ese reino, pues va a tener una manifestación. Cuando el reino de Elohim se manifieste en plenitud en la tierra, es donde aparece el reino del Mashiach, el reino de los 1000 años, que será en el tiempo que Yeshua venga. Y ahí vamos a ver el reino de Elohim 100% funcionando a través de Yeshua. Elohim siendo uno, siendo manifestado. Esto es lo más poderoso en cuanto al reino. La revelación más perfecta del reino en la tierra. Escuchen esto, la revelación más perfecta del reino de Elohim en la tierra es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Adonai mismo, Adonai encarnado. Él es el Salvador. El mismo Yeshua. Eso lo había profetizado ya el Eterno a través de el profeta Malaquías, que eso acontecería, que Elohim podría reinar en la vida de Yeshua plenamente. Uno dice, bueno, el Eterno lo hizo a través de David, el Elohim mismo reinó a través de David. Pues ¿cómo no lo va a hacer en Yeshua, que es la encarnación misma de Elohim? Él es el Rey encarnado, es el Elohim encarnado en la persona de Yeshua. O sea, Yeshua es la plenitud del reino encarnado. No solamente es la encarnación de Elohim, es la encarnación plena del reino. Yeshua encarna el reino. Yeshua no solamente es el Elohim encarnado como rey, sino que Yeshua encarna toda la plenitud del reino. Yeshua es tanto el rey como el reino de Elohim. Es la plenitud del reino encarnado, ya que Yeshua es la plenitud de la divinidad. Yeshua es el cuerpo de la divinidad. Él es la plenitud del Rey celestial, que vino a la tierra, que vino en carne. Y a través de él el reino de Elohim alcanzó la máxima expresión. El punto más alto del reinado se expresa a través de Yeshua. Esto es lo que nosotros leemos en las Escrituras. Es lo que leemos en la Torá, que habla del reino de los cielos. Es lo que nosotros vemos ahí hablando del Eterno en la primera porción que él está hablando con respecto al reino en Shemot
donde comenzamos la lectura en Shemot 15, 17 y 18. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar, Adonai, que tú hiciste tu morada, el lugar, Kadosh Adonai, que tus manos establecieron. ¿A qué se refería esto? ¿A algún monte físico? ¿Alguna cosa? Se refiere a Yeshua. El libro de Daniel dice que Yeshua se conformó, se estableció como un gran monte. Era una piedra, pero esa piedra creció y se hizo un gran monte. Está hablando de Yeshua, la plena manifestación de esto que está diciendo aquí Moshe. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar, Adonai, que tú hiciste morada, el lugar Kadosh, Adonai, que tus manos establecieron. ¿Recuerdan el lugar? Cuando la palabra habla del lugar, el lugar Makón Kadosh, está hablando de Yeshua. Ahora pues, como dice Shaul, tenemos libertad para entrar en el lugar Makón Kadosh, en ese monte, refiriéndose a Yeshua. Yeshua no es una pequeña piedrecita, Yeshua es una gran montaña que contiene toda la presencia de Elohim y que contiene el reino de Elohim encarnado. Y Él lo hará por siempre de esa manera. A esto es que se refiere aquí el libro de Shemot. Ahora, la siguiente lectura que está en Shemot 19, que es otro lugar donde habla del reino, especialmente el verso 6. Todos tal vez conocen este pasaje y siempre se ha enfatizado más este pasaje, pero se ha pasado por alto el primer pasaje, que habla del reino. En este segundo pasaje de Shemot 19, cuando el pueblo de Elohim se acercó al Sinaí, la primera vez fue cuando el pueblo estaba cruzando el mar, vio a Faraón destruido y a su ejército y a Misraín. Era historia en ese momento. Ahí Moshe, en el canto, él habla de este reino. O sea, es un reino mesiánico, es un canto que apunta al Mashiach. Y por eso en el libro de Revelación vuelve y habla del canto. No dice el canto de Moshe y de Elohim, no, el canto de Moshe y del Cordero. Porque el canto estaba apuntando era al Mashiach, a la encarnación total del reino en el Mashiach. El gran monte que dice Daniel que llenará toda la tierra, o sea, de Yeshua. Ahora, aquí luego, cuando estaba llegando al Sinaí, cuando el pueblo de Elohim se acerca, llega al Sinaí, Moshe dice que sube al monte. Ahí en el monte él ve la visión del modelo celestial. El modelo que vio Moshe es más de lo que nosotros creemos. Moshe no está viendo algo físico, Moshe está viendo todo el reino, cómo será el desarrollo del reino. Y nos lo va a presentar de manera didáctica a través de las cosas que el Eterno le dice a Moshe que nos haga. Va a ser una didáctica para que aprendamos la profundidad del reino. ¿Qué dice aquí Shemot? Desde el verso 3 en el capítulo 19 dice, Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, o sea, usted y a mí, y anunciarás a los Bene Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los Mizraimim y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán un reino de Coanim para mí, un reino de sacerdotes, una nación apartada, una nación sacerdotal, real sacerdocio. Estas son las palabras que tienes que hablar con los hijos de Israel, con los Bene Israel. Ahora, esta escritura que la mayoría conoce porque es una escritura que se enfatiza bastante, también la comenta
el nuevo pacto, donde nos dice que Elohim nos ha hecho ahora, a usted y a mí, a nosotros, un real sacerdocio. O sea, nos ha hecho un reino de sacerdotes o nos ha hecho reyes y sacerdotes. Hablar de real sacerdocio, hablar de Melahim y hablar de Coanim, hablar de reyes, hablar de sacerdotes, es que nosotros somos las dos cosas a la vez. Somos un reino de sacerdotes. Somos reyes, pero también somos sacerdotes. Somos sacerdotes, somos Coanim, pero también somos reyes, somos Melahim. Somos reyes y sacerdotes, cada uno de nosotros. Aquí en Shemot 19 el Eterno estaba diciendo, bueno, ya tengo un reino maravilloso de eternidad, de eternidad. Bueno, los cielos también tienen su sacerdocio, pero yo quiero establecer este reino ahora en la tierra. Y para establecer un reino en la tierra necesito entonces una nación. Y en esa nación, como es por causa de mi reino, entonces todos en ese reino tienen que ser reyes y sacerdotes. Las dos cosas. Una persona que es rey y sacerdote es una persona activa en el reino y estamos para hacer la voluntad del Eterno. O sea, somos reyes y sacerdotes, sacerdotes y reyes. Soy rey y soy sacerdote. Somos las dos cosas. Somos los Kohanim de este reino. Somos Kohanim reales. Esto, mis hermanos, es maravilloso porque este reino entonces se compone de este tipo de reyes. Reyes, cuando habla de reyes, es los reyes que hacen la voluntad del Creador y traen toda la revelación del Creador a esta tierra. Y como sacerdotes, como Kohanim, entonces ayudamos a las naciones, ministramos a las naciones para que también vengan al Creador. Primeramente, como el Eterno dice, ¿no? Primeramente al Yehudí, restauramos las tribus, pero somos un sacerdocio para todas las naciones. Ahora, en el pasaje de la Escritura donde dice, reyes y sacerdotes, ustedes me serán un reino de sacerdotes, o ustedes me serán reyes y sacerdotes, de Shemot 19:6, no se refiere a dos categorías diferentes de personas. Bueno, entonces aquí algunos son reyes y otros son sacerdotes. No, todos tenemos en este reino las mismas funciones, la doble función. No son dos categorías diferentes de personas, sino que hablan de una misma cosa. En otras partes de las Escrituras está claro que el tema es un sacerdocio real, sobre el sacerdocio que pertenece al rey. Somos un sacerdocio para con Elohim reinar, ya que nosotros somos parte del reino de Elohim. Este sacerdocio pertenece al rey. Nuestro rey es un Melech, pero él también es un Kohanim, él es un Kohen Gadol. Él también tiene esa función. Y los que creemos, los que lo amamos, los que nos hemos consagrado a él, los que hemos sido traídos al reino, en el reino somos las dos cosas. Somos reyes y somos sacerdotes. O sea, somos servidores de el rey, del Elohim Altísimo. Eso es maravilloso, ser de este reino. Hay veces nosotros menospreciamos esta parte, pero es que esto es lo más importante en este reino que el Eterno está estableciendo. Ahora, esto estaba representado allá en el Mishkan y en el antiguo Israel con el sacerdocio levítico.
aunque ahí se dividió. Unos tenían el sacerdocio y otros tenían el reinado. Una cosa eran los reyes, otra cosa eran los sacerdotes, los levitas. Pero ya en el reino de Elohim, esa no era la voluntad perfecta de Elohim. La voluntad perfecta de él era que todos fueran lo uno y lo otro, que todos fuéramos, por un lado, reyes y por el otro lado fuéramos sacerdotes. Este es el significado de lo que es el real sacerdocio, de el reino del Eterno. Y esto enfatiza que el plan original de Elohim para Israel, el plan original para Israel, era esto mismo para toda la nación. Ustedes me serán una nación apartada, única en toda la tierra. Cada hombre y mujer de esta nación sería un rey y un sacerdote. Ese es el plan original del Eterno. Por eso cuando decimos muchas veces, Israel es la nación sacerdotal. Yo digo más. Israel no es solamente la nación sacerdotal, es la nación de reyes y sacerdotes. Es la nación rey sacerdotal. O sea, tenemos la autoridad de los cielos para poder servir a las naciones, porque la meta del Creador es poder establecer su reino en esta tierra. Pero Él está estableciendo, constituyendo, nombrando, está capacitando, está dotando a estos reyes y sacerdotes para que establezcamos este reino como nación. Esto es lo que Él dice que era su plan original cuando Él le revela, cuando el pueblo llega al monte Sinaí y el Eterno le dice a Moshe cuál es su intención original. La intención original, ¿para qué fue que yo los saqué de Misraim? Bueno, ustedes saben cómo yo los saqué, cómo los traje hasta aquí, pero ¿saben para qué los traje hasta aquí? Para que ustedes sean la nación rey sacerdotal. Ustedes me serán reyes y sacerdotes. Se van a preparar como reyes y sacerdotes. Se van a preparar en este oficio. Esto era lo original. Todo el pueblo debía llegar a ser esto, reyes y sacerdotes, o un sacerdocio real, que es lo mismo. Porque todo el pueblo tuvo que separarse de todo lo impío para Elohim. Ustedes vieron cómo los saqué de la tierra de Misraim, cómo los aparté de todo, cómo los purifiqué, los santifiqué, los traje a mí. Pero tienen que entender cuál es mi intención, cuál es la intención de mi corazón, qué es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que significa convertirse en una nación apartada. Si no estamos en este nivel, pues tenemos que avanzar a este nivel. Tenemos que avanzar al nivel de ser reyes. Por eso es que yo les digo a ustedes, imagínense una nación donde hay solo reyes. Todos nosotros somos reyes, hermanos, hermanas, todos somos reyes de este gran reino. ¿Para qué un simple título, un pequeño título? Si soy un rey, si usted es un rey sacerdote, si todos somos reyes y sacerdotes, cuando le dicen, hermano, pastor, no, qué pena, yo soy un rey y un sacerdote. Y eso por eso no peleen por pequeños títulos, porque es que ustedes son los reyes en mi reino, son esta nación apartada, son esta nación Kadosh. Y la nación Kadosh está conformada de solo reyes y sacerdotes. Esto es algo maravilloso. Israel fue creado a través de Abraham. Todos sabemos la historia, cómo surge. Fue creado como un pueblo Kadosh. Abraham no podía tener familia, pero nuestro padre hizo un milagro grandísimo. La esposa de Isaac tampoco podía, pero el Eterno hizo una obra. En Jacob hizo una obra. Uno ve que Israel es una nación que nació diferente a todas las naciones.
milagro tras milagro, obra sobrenatural tras obra sobrenatural del Creador, y luego lo lleva al Sinaí para decirle, ¿sabe por qué yo he hecho todo eso? ¿Sabe por qué yo hice toda esa obra en su vida? Porque tú eres un Cohen. Tú eres un Cohen, tú eres un Melech. Tú eres un rey. Tú eres Melech y Cohen. Oh, padre, ¿cómo así? Sí, esa es mi intención. Yo estoy edificando es un reino. Yo no estoy edificando pequeñas comunidades, pequeñas congregaciones. Estoy edificando un reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Estoy trayendo mi reino a esta tierra y por eso necesito esta nación. Necesito hombres y mujeres con este entendimiento, que estamos aquí por causa del gran reino y no podemos nosotros detenernos en nuestras estaciones. Israel sí es una estación de todo este reino y el Eterno está diciendo cómo es. Israel tiene que avanzar en toda esta visión porque fuimos llamados como nación Kadosh para establecer este reino. Somos una nación completamente diferente, un plan completamente diferente y no podemos nosotros enredarnos, como dice Shaul, en las cosas de este mundo. No, porque nosotros tenemos un llamado celestial. Las cosas de este mundo, por grandes que parezcan, no tienen ni comparación con las cosas que nuestro Padre desea hacer con cada uno de nosotros. Somos totalmente diferentes comparándonos con otro pueblo, por estos llamados que hizo el Eterno. Él quiere que seamos apartados enteramente para Elohim, 100% para Él. Fuimos creados como Israel para Elohim, para los propósitos de Elohim. Él nos está revelando estas metas en la tierra. ¿Por qué fue que nos trajo aquí? Tenemos metas celestiales y Él quiere lograr estas metas en esta tierra. Y Él quiere revelar en esta tierra la cabod, la gloria, el esplendor de ese reino celestial, de este Rey eterno. Ese reino que se hace completamente su voluntad en los cielos. Él dice, quiero hacerlo en la tierra, pero no lo puedo hacer con cualquier persona. Ustedes me van a hacer este reino. Ustedes van a hacer estos Kohanim para este reino. Y para eso, entonces es que Israel tuvo que ser sacado de la esclavitud egipcia y luego liberado de la esclavitud interna, del Egipto interno. Pero la liberación de la esclavitud interior comenzó, pero nunca se logró por completo. Por lo tanto, el plan de Elohim fue completado. Bueno, ¿cómo vamos a implementar este reino? ¿Cómo es que voy a hacer para avanzar con Israel? Israel en parte no cumplió, tal vez no entendió plenamente el asunto, que todo apuntaba al rey Mashiach, a la encarnación del reino en el Mashiach, la encarnación de Elohim y su reino y su voluntad en el Mashiach. El Eterno prosigue para que la perfecta voluntad de Elohim se cumpla en esta tierra. Pero aún así es temporal, así como el sacerdocio levítico fue temporal, hasta que viniera el verdadero sacerdocio. El reino de Israel también fue temporal, hasta que viniera el verdadero rey y el verdadero reino. Esta era mesiánica que ya llevamos 2000 años, aunque es la perfecta voluntad del Eterno, pero es temporal. Son solamente estaciones de este gran reino. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, desde que salió de Misraim hasta que llegó a la buena tierra, en todo ese espacio de tiempo, Israel tuvo muchas estaciones. Israel estuvo en muchos lugares, pero cada uno de esos lugares no eran permanentes, eran temporales. Y ahí debían estar un tiempo y luego seguir al siguiente nivel y seguir avanzando.
que fueron las diferentes etapas en las cuales Israel vivió en el desierto. Bueno, lo mismo estamos nosotros ahorita. Ya, digamos, se vivió la etapa de Abraham, se vivió la etapa de Isaac, se vivió la etapa de Jacob, pero esto ha seguido avanzando. Se vivió la etapa de Israel en el desierto, pero no era permanente, era temporal. El Eterno ya había dicho, bueno, van a ser esclavos ahí 400 años, luego van a salir, y así fue. Listo, el pueblo en el desierto, pero aunque son 40 años, es algo temporal. Luego sigue el tiempo del reinado hasta la venida del Mashiach. Bueno, viene Yeshua, se establece la era mesiánica estos 2000 años, pero aún así es temporal. Luego viene el reino, 1000 años, pero es temporal también. Pero al final viene el reino eterno, la conclusión, la culminación, el establecimiento definitivo del reino de los cielos en la tierra. Y el Eterno nos está dando la oportunidad de prepararnos, de capacitarnos, de entrenarnos. Y cuando nos hayamos graduado, cuando de verdad entendamos y funcionemos como este real sacerdocio, al final del reino, ¿qué dice? Bueno, vendrá entonces los nuevos cielos, la nueva tierra. No es que Él se va a deshacer de los cielos y de la tierra. Los va a renovar, los va a restaurar, va a pasar todo esto por fuego y luego sí, vendrá la nueva Jerusalén. Vendrá. O sea, se establecerá el trono en esta tierra. Esta tierra es el centro del reino. Esta tierra es el centro, especialmente la tierra de Israel. Es el centro de todo este reino. Es desde aquí donde nuestro Padre quiere reinar. O sea, todo esto está comenzando, estamos desarrollando todavía el reino y el Eterno está desarrollando el reino a través de nosotros y nos está entrenando y nos está capacitando para que entendamos la grandeza de este reino. Y por eso no podemos quedarnos nosotros estacionados. Ayer vivimos una etapa de nuestra vida, pero yo no puedo decir, uy, me voy a quedar aquí. No, hoy estamos en otro nivel. Y tal vez hoy sea el nivel más maravilloso que hayamos vivido, pero es temporal. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir progresando hasta que la perfecta voluntad de Elohim se haga. Lo que está escrito aquí en Shemot 19 es lo que Elohim está haciendo ahora y es lo que Él hará hasta que todo el real sacerdocio esté totalmente preparado. Y esto será al final del milenio. Todo el pueblo yehudí, por el cual hoy estamos orando, se convertirán ellos también en el pueblo de Elohim. En esto que el Eterno les dijo también ahí en el monte Sinaí. Como dice Romanos, cuando todo Israel sea salvo y entremos al reino, bueno, tendremos que ser preparados todavía porque es que este programa es eterno. Es el reino eterno que nuestro Padre quiere establecer. Hubo una rebelión, esa rebelión se está desarrollando en esta tierra y Yeshua ya obtuvo la victoria sobre el rebelde. Está llegando ya el fin de esa rebelión cuando el antimashiach, Hasatán del antimashiach, el falso profeta y sus seguidores sean totalmente aniquilados, se establecerá el reino, en el reino se hará la voluntad, pero seguirá nuestra preparación para hacer la perfecta voluntad en el reino eterno. Todos, como el Eterno le dijo a Moshe ahí en el capítulo 19, ustedes van a ser esa nación apartada. Un pueblo apartado, un pueblo de reyes. A uno le asombra, uy, David, qué tremendo rey, ese judío David, qué maravilloso rey. Bueno, pues todos nosotros estamos llamados a ser reyes, a ejercer, ya somos, pero no lo estamos ejerciendo. Estamos viendo hacia otros, pero todavía no nos creemos, no creemos la palabra del Eterno, que el Eterno dice, usted, yo, Padre, yo, Moshe, yo, sí, eres un rey.
Yo un rey, un melech, sí, como David, como ellos. Bueno, mucho más, porque tienen el Ruach del Mashiach. Son reyes del Mashiach. Yo, sí, como el Mashiach. Un Cohen, sí. Ustedes, los estoy preparando porque esa es mi intención. Con ustedes establecer el reino. Padre, ¿por qué no envía más bien a los ángeles? Que ellos son rapidísimos en hacer la obra. No, es que yo lo quiero hacer con ustedes. Es con ustedes. Es en esta tierra que yo quiero hacer esa voluntad. Hasta que se conviertan en mi pueblo, un pueblo totalmente maduro, un pueblo totalmente entendido en toda esta palabra del Eterno, un pueblo apartado, separado de todo lo impío, separado de sus propios objetivos, de sus propios deseos, ni siquiera una pizca de pecaminosidad, nada de impío, totalmente dedicados a Elohim, apartados para Elohim, el Elohim de Israel. Todos apartados para el Elohim de Israel manifestado en el Mashiach Yeshua. Todos apartados para el Elohim Aleph Tav Yeshua. Todos reinando con él, todos llenos del Ruach de él, con las mismas intenciones, pensamientos, el mismo entendimiento de nuestro rey. Él nuestro rey y nosotros reyes en su reino. Todos sirviendo en el gran reino de nuestro rey Elohim, del rey del universo. Y así todo Israel a lo último llegará a ser el real sacerdocio. No solamente que todo Israel será salvo, eso es el principio, pero el final es llegar a ser ese real sacerdocio. Pero podemos nosotros avanzar hoy. Shaul dijo que él había corrido la carrera, él había guardado, él había llegado a la meta. Y uno dice, bueno, si hubo hombres que llegaron, entonces nosotros también podemos llegar. Tenemos que esforzarnos para llegar a este nivel que nuestro Padre quiere que tengamos en el reino, hasta llegar a ser este real sacerdocio hoy en las naciones. Es nuestra meta, es nuestro llamamiento, es lo que está esperando nuestro Padre que se dé, esa manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. O sea, que de verdad ejerzamos reinos, autoridad y nuestro sacerdocio ahora en vida. Toda la vida de nosotros como reyes y sacerdotes tiene como meta una sola cosa: ser reyes y sacerdotes de Elohim. En todo, ser representantes, ser los embajadores de Elohim en todo ante las naciones. Es tremenda la responsabilidad que nuestro Padre nos ha encomendado. Es grande, mis hermanos, este anhelo que hay en el corazón de nuestro Padre. En el Brit Hadashah, el Eterno vuelve y habla de este plan. Lo habló aquí en Shemot 19:6, pero él vuelve y lo habla ahora a los creyentes en Yeshua, de todas las naciones, como dice en Primera de Kefa 2:4, acérquense a él, la piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero para Adonai escogida y preciosa. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Acérquense a él, piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero para Adonai escogida y preciosa. Acérquense a él. Acérquense a Yeshua. Yeshua es la piedra viva, es el monte vivo. Yeshua es este gran monte del que está diciendo Moshe, donde el Eterno reina. No es algo físico, es la persona de Yeshua. Cuando nosotros vemos hacia el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, no eran ellos completamente santos, no eran totalmente apartados. Vemos que hubo muchos problemas, muchos murieron incluso por falta de santidad. Ellos nacieron como sacerdotes porque el Eterno escogió a la tribu de Leví para que de ahí salieran los sacerdotes,
y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, de la tribu de Aarón, o de la casa de Aarón, de la familia de Aarón. Pero no llegaron a ser verdaderos sacerdotes como el Eterno estaba estableciendo. Fue algo temporal. Fueron escogidos para poder ofrecer sacrificios espirituales. Pero ¿qué es lo que me dice el Eterno a través del Brit Hadashah? Ustedes son linaje. Un linaje, mis hermanos, es algo grande, es una familia importante, linaje. Ustedes son linaje de Adonai, linaje escogido de Adonai. Somos del linaje de Adonai porque somos, así como Yeshua es rey y sacerdote, nosotros también reyes y sacerdotes, somos de ese linaje. Yo veo hoy, cuando uno ve noticias, mucha gente peleándose como los drusos, que dice que ellos son descendientes terrenales de Yeshua. Sabemos dónde viene la historia, una historia corrompida. No, mis hermanos, ni drusos, ni nada de eso. No, ellos no son de ningún linaje de Yeshua. Nosotros somos del linaje de Yeshua. Nosotros, ustedes, como dice aquí Kefa, son linaje de Adonai. Los Kohanim, debido a que nuestro Elohim es rey y sacerdote, nuestro Yeshua es rey y sacerdote, nosotros somos Kohanim al servicio del rey. En su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai. Antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. Entonces aquí, en primer lugar, el Shelea Kefa, él dice, los que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Recuerda que Israel, las 10 tribus llegaron a ser los Ruama. O sea, un día el Eterno dijo, no, ustedes no son mi pueblo. Le dio carta de divorcio, no son mi pueblo. Pero no éramos pueblo, pero resulta que nos encontró Yeshua. Nos salvó, qué gran misericordia. No solamente, ay, pobrecito, voy a salvarlo ahí de ese barro. Quédese ahí en la orillita. No, nos salvó para ser reyes y sacerdotes de este reino. Y Kefa está dirigiéndose a nosotros, las tribus que nos gentilizamos, que no éramos pueblo porque nos dieron carta de divorcio, pero en Yeshua otra vez fuimos redimidos. Y aquí él está proclamando esta gran verdad, que todo aquel que crea en Yeshua, que todo aquel que crea en el Salvador, en el Mesías, en el Rey, entra en el reino de Elohim. No solamente entra, sino que entra y es constituido también un rey y sacerdote de Elohim. Se convierte en un miembro de este reino celestial o en un real sacerdocio como el Eterno lo había propuesto en el libro de Shemot, aunque Israel no lo cumplió en plenitud, pero en Yeshua se cumple en plenitud. Pero con todo esto, mis hermanos, él todavía necesita que seamos edificados. Todavía necesitamos ser instruidos, todos nosotros necesitamos ser edificados, necesitamos continuar instruyéndonos como este reino celestial, como esta nación Kadosh, esta nación apartada. Esto, mis hermanos, era un paralelo con lo que habíamos leído en el capítulo 15 del libro de Shemot. Tú los traerás y los plantarás en la montaña que es tu herencia, el lugar Adonai que tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh Adonai que tus manos establecieron. O sea, Moshe está orando ahí, condúcenos a ese santuario que tú has hecho. ¿Cuál es el santuario? Yeshua, condúcenos ahí. Aún no lo vemos, pero tú ya lo has hecho. Condúcenos al monte Kadosh, a tu morada que allí creaste. Bendito eres tú, Padre, porque nos has conducido. Tú has respondido a esta oración de Moshe, nuestro Padre. Tú nos has conducido a tu presencia, a tu santuario, a tu lugar Makon Kadosh, a tu presencia, Yeshua. Muchos aún no lo ven claramente, Padre, pero tú ya lo has hecho, tú nos has conducido. Estamos dentro de este reino.
no hemos sido convencidos, no ha venido la revelación, Padre, pero tráenos esta revelación de lo que somos en este reino. Que hay un reino y nosotros estamos muy involucrados, muy comprometidos, Padre, en este reino. Y debemos hacerlo. Condúcenos, Padre, a esta revelación plena. Condúcenos al lugar donde tú moras, a Yeshua, a la encarnación plena del reino, a la encarnación plena del Rey. Padre, quita todo velo, quita toda oscuridad de nosotros y permítenos vivir y consagrarnos como este pueblo Kadosh, como estos reyes y como estos sacerdotes que somos ahora en Yeshua. Ya hechos reyes y sacerdotes, como dice tu palabra, vosotros sois linaje. Ustedes son un linaje especial en esta tierra. Ustedes son un linaje de Adonai, del rey Adonai. Son reyes y sacerdotes en este reino. Bendito eres tú, nuestro Adonai, por toda tu bondad, por toda tu rahem. Bendito es tu nombre, nuestro Padre. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado
pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.